Muy buenos días a todos y feliz viernes 27 de abril de 2018 en este programa número 54 contestando a vuestras preguntas. Antes de empezar a contestar a las preguntas, que hoy tenemos muchísimas, quiero deciros primero que muchísimas gracias también por la atención que tuvisteis ayer en el vídeo en directo, en el Facebook Live. Hicimos nuestro tercer Facebook Live en el que contestamos en directo requisitos para la incapacidad laboral y utilizamos en primicia esta herramienta que por fin ayer ya pudimos lanzar y que fue todo un éxito. Cada vez nos vamos superando más en estos directos que hacemos el último jueves de cada mes y realmente no me queda más que daros las gracias a todos por esa asistencia a este Facebook Live y animaros a que en el próximo que también haremos en mayo, pues que participéis porque traeremos nuevos contenidos y seguro que os resultarán de interés. Quiero recordaros antes de empezar también a contestar las preguntas que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho, que le deis a la suscripción y a la campana para que así os puedan notificar todos los vídeos que vamos haciendo semanalmente. Ya sabéis que ahora los martes hacemos unos vídeos divulgativos también que cada semana iremos publicando y que serán muy interesantes más allá de estos vídeos que cada viernes vamos a hacer contestando a vuestras preguntas. Y además también os enteraréis de otras cosas, como por ejemplo que este miércoles en el proyecto de misderechos.club, que ya conocéis, hemos hablado sobre los seguros de vida. Es un tema nuevo que muchos nos habíais dicho que lo podamos tocar y vamos a hablar sobre seguros de vida. En el programa de este miércoles pasado pues, se ha tratado este tema y si tenéis preguntas pues podéis hacernoslas porque la semana que viene sí que ya vamos a hacer un especial contestando a todas las preguntas tanto de seguro de vida como las que teníamos acumuladas en misderechos.club. Y ahora ya sin más vamos a entrar a contestar a las preguntas que nos habéis formulado estas semanas. No van a poder contestarse todas, pero empezamos ya a contestar esas preguntas. La primera pregunta nos la hace Joana Adrey y dice lo siguiente. Buenos días, es la primera vez que veo vuestros vídeos. Una pregunta, actualmente estoy de baja por enfermedad común y hace una semana me he operado de rodilla izquierda porque tenía úlceras producidas por el cartílago que es blando y está produciendo las úlceras. Además, tengo fibromialgia, hernias discales en las cervicales, artrosis en la cadera derecha. Estoy en espera de que me operen el hombro derecho porque tengo tendinitis crónica y un desgarre del tríceps. Bueno, te comento, vivo en Zaragoza, tengo 50 años y tengo solo 7 años cotizados y actualmente trabajo de limpiadora en hospitales. ¿Es posible que me den una incapacidad total y absoluta? Buena pregunta, Joana. Importante tener en cuenta una cosa, y lo hemos hablado en varias ocasiones, que para solicitar la incapacidad laboral por enfermedad común es necesario tener unos requisitos de cotización. ¿Cuáles son? Lo hemos comentado varias veces. A tu edad, que son 50, le restamos 20 y esto nos da 30 y 30 lo dividimos entre 4, ¿de acuerdo? Y esto nos da 7,5 aproximadamente, si no me equivoco. Vas muy justo, dices que tienes 7 años cotizados. Por lo tanto, yo lo que te diría es mira la vida laboral y en esa vida laboral podemos calcular a ver si cumples o no los requisitos. Igualmente, aparte de este cálculo, se tiene que cumplir también, porque eres mayor de 31 años, la carencia específica. ¿Qué quiere decir esto? Pues estos 7 años y pico que nos salen que necesitas cotizados se tienen que dividir entre 5, ¿vale? Entonces nos dará un año y pico aproximadamente. Pues de los últimos 10 años, en los últimos 10 años hacia atrás, tienes que haber cotizado ese año y pico. Si ese año y pico no lo has cotizado en estos últimos 10 años, no cumplirás el requisito para solicitarla por enfermedad común. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si por motivos personales a lo mejor trabajaste al principio de tu vida laboral y ahora hace 6 meses que has vuelto a trabajar con 50 años, pues no cumplirías este requisito. Aunque tuvieras 12 años o 13 o 15 y cumplieras la carencia general, si en los últimos 10 no has cotizado este año y pico, no podrías solicitarla por enfermedad común. Puedes utilizar la herramienta que tenemos, que lanzamos precisamente ayer en el vídeo en directo, para ver si cumples o no estos requisitos jurídicos. Pones estos datos ahí y la herramienta te va a decir. Te dejo el enlace en los detalles del vídeo. Ahora bien, podría ser que alguna de las lesiones que tienes, sobre todo el tema de la tendinitis y demás y tal, se hubieran producido por accidente de trabajo. Esto quiere decir que a lo mejor tuviste un accidente y demás, estás de baja por ese motivo, por el tema de los hombros y demás, y que si ese baja es por accidente de trabajo, entonces ahí no necesitas cumplir tiempo de cotización, ¿vale? Ese requisito de cotización se queda totalmente parado y podrías solicitar una incapacidad. Entonces, nos dices si puedes solicitar la absoluta y la total. Son incompatibles entre sí los grados de incapacidad que has dicho.
Ya sabemos, hay 4 grados: gran invalidez, incapacidad absoluta, incapacidad total e incapacidad parcial. La incapacidad total es aquella que no te deja hacer tu profesión habitual, pero sí otras. La incapacidad absoluta es aquella que te limita para hacer cualquier tipo de actividad laboral. Por lo tanto, por las lesiones que nos dices, lo más probable es que todas son de carácter físico y sí que puedes aceptar una incapacidad total para tu profesión habitual. Una absoluta sería más complicado. La única patología que nos dices que podría dar lugar a esto sería una fibromialgia, y tendría que ser muy severa, acreditada y con un tiempo de duración, cosa que me parece que, por lo que comentas, no se cumple. Por lo tanto, yo te diría una total sí. Lo del accidente de trabajo lo veo cogido con muchas pinzas y por lo tanto creo que sería enfermedad común, por lo que tendrías que hacer es verificar si en la vida laboral cumples esos requisitos que te he comentado al inicio de la contestación de la pregunta y, evidentemente, tener informes del traumatólogo y del reumatólogo actualizados para ver si las lesiones que padeces son de la suficiente gravedad como para poder alcanzar una incapacidad total para tu profesión habitual. En cuanto tengas estos datos y demás, espero que los puedas compartir, y si finalmente te decides a solicitar la incapacidad permanente, pues encantados de que nos expliques cómo te va yendo, y un saludo enorme para todas aquellas personas de Zaragoza. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Fidel Fernández y nos dice: buenas noches, Sergi, se refiere a mi compañero, lo hice en un vídeo suyo. Hoy me dirijo a usted porque siempre lo hago con Jorge, y darle la enhorabuena por lo que hacen. Muchas gracias, Fidel. Le comento que me han dado la incapacidad total para mi puesto de trabajo, cocinero, lo que no me dan bien las cuentas. Debo decir que aún no me ha llegado la resolución, pero me dijo el funcionario que me pagarán unos 600 euros al mes. Ustedes dicen la siguiente cuenta: 57 años que tengo menos 20 es igual a 37, entre 4 es igual a 9 años para la base reguladora. Ahí ya me pierdo. La gestoría me dicen que son los últimos 4, se suman y se saca el 75%. Lo hago como Jorge lo explica y no me dan. Sumo la base reguladora a los últimos 8 y lo divido en 112 y ahí me pierdo. Por favor, ¿me pueden ayudar? Saludos desde Canarias, Fidel. Muy bien, buena pregunta, Fidel. Hay un error de concepto. Lo primero que tienes que tener claro es que, en cuanto a la base reguladora para calcular la incapacidad, me remito también a ese vídeo, te lo dejo en los detalles, en el que hacemos un cálculo de la base de incapacidad permanente. Seguro que te refieres a ese vídeo en concreto que se explica con un Excel paso a paso cómo calcular la incapacidad. Entonces, te explico. Por lo que tú comentas, una cosa son los requisitos de acceso a la incapacidad total, lo que tienes que haber cotizado. La base reguladora funciona distinto en algunos casos. ¿Qué quiere decir? Que aunque te salga en tu caso que necesitas más de 9 años para acceder a una incapacidad permanente, el máximo de años que se van a coger para hacer el cálculo son 8, no más de 8. Se van a coger los últimos 8 en tu caso. Los 2 últimos años antes de la incapacidad son al 100% y los 6 anteriores se actualizan con el IPC, como se explica en ese Excel. Entonces, todo esto se hace un cálculo, se suman esas cuantías y, como tú dices, si es enfermedad común, como es el caso, lo que haces es dividirlo entre 112, que es el número de 14, que son 14 mensualidades por las 8 años del cálculo, ¿de acuerdo? Ahí te sale una cuantía, y esa cuantía que te sale, si has cotizado los años suficientes, es decir, que si en toda tu vida laboral llegas a 35 años cotizados, entre lo que has cotizado y los que te faltan teóricamente hasta los 65, si sumas 35 años, cobrarás el 100% de esa base, ¿vale? Si has cotizado a tiempo parcial en algún momento en tu vida laboral, también se puede ver reducido ese porcentaje, por el tema del coeficiente de parcialidad que hemos visto en algún episodio de misderechos.com. Entonces, ese cálculo que tendrá, ahí te saldrá, me lo invento, 1000, y si esa base reguladora es 1000, ahí tienes que aplicar el 75%, ¿vale? Todo esto es la forma que se calcula. Entonces, de los consejos que te puedan dar en un centro de atención de información de la Seguridad Social, cógelos con pinza. Aquí lo que más importante es ver la resolución. ¿Qué es lo que dice la resolución? Cuando la tengas, te darán los cálculos de cómo han hecho la pensión y a partir de ahí se puede ver si está bien hecho o no. La gran mayoría de veces está bien hecho, pero es falso que se te cojan los últimos 4 años solo. Eso no es así. Por la edad que tienes y demás, se te cogerían 8. A no ser que hubieras cotizado mucho a tiempo parcial y entonces se pudiera reducir eso. Pero en principio son 8, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengas en cuenta. Y haciendo ese cálculo, pues lo veríamos. Si te parece, en este caso, Fidel, cuando te llegue la resolución, lo podemos mirar, lo estudiamos con los casos y si quieres, pues hacemos un caso particular tuyo. Borramos evidentemente los datos confidenciales para que no se te pueda identificar solo con tu nombre con Fidel,
Hacemos los números y vemos si la Seguridad Social lo ha hecho bien o no, ¿de acuerdo? Y cualquier duda que tengas, pues encantados como siempre de contestarla y un gran saludo a la gente de Canarias. Vamos con otra pregunta. Edgar Marino: Jorge, buenos días, que Dios te bendiga y te dé muchos años de vida para que siempre nos estés asesorando. Muchas gracias, Edgar. Jorge, mi pregunta es la siguiente: ¿puedo cobrar el subsidio de mayores de 55 años ya que cobro una incapacidad si estoy cotizando para otras tareas que me son posibles? Gracias, Jorge, y sigan con tan linda labor. Soy Edgar Marino. Lucio. Buena pregunta. La respuesta es que sí que se puede, pero con unas excepciones. La ley prevé que se puede cobrar el subsidio de mayores de 55 años siempre que no se supere unas cuantías determinadas. Si estás cobrando una prestación, si tú cobras más de, creo recordar, unos 580 euros aproximadamente mensuales de otras percepciones fuera de la pensión, del subsidio ya no vas a poder cobrar el subsidio, ¿vale? Te lo van a dar de baja porque superas un mínimo de ingresos, ¿vale? Que pueden ser derivados del trabajo. Es decir, si tienes un trabajo de 300 euros, de 400, media jornada, un trabajo parcial y demás, a lo mejor, pues sí que se podría cobrar, pero incluso una pensión de incapacidad. Pero si superas esa cantidad, entonces ya se extingue. Te recomiendo, Edgar, que puedas escuchar en misderechos.club. Hablamos y contestamos varias preguntas sobre el subsidio de mayores de 55 años. Incluso hay varios vídeos del canal en el que, si buscas subsidio de mayores de 55 dentro de nuestro canal de Camaño Abogados, se han contestado preguntas explicando los requisitos necesarios para poder solicitar un subsidio de mayores de 55 años. En caso de duda, lo más importante es que vayas al SEPE y puedas decir si cumples o no. Lo digo porque a veces esto no se manifiesta y no serías la primera ni la última persona que al cabo de 2 o 3 años de cobrar un subsidio, luego les llega una carta del SEPE diciendo: oye, era incompatible esto que estabas cobrando porque superas los ingresos y ahora me tienes que volver los últimos 3 años que has estado cobrando esto porque no era compatible. Por lo tanto, cuidado con esto. Todo el mundo que esté en una situación así, que se asegure de que lo que está percibiendo, los ingresos que está percibiendo, sean compatibles y no superen este límite de ingresos que se exige. Vamos con otra pregunta. Juan Carlos Moreno nos pregunta: saludos, Jorge, me gustaría exponer una duda que tengo con el tema laboral. Trabajo para una ETT con contrato fin de obra con el convenio sector metal. Bien, aquí mi duda razonable. Me comentan que los días festivos, es decir, 12 nacionales, 2 locales, total 14 festivos del calendario, que al ser ETT y al no trabajar, no tengo derecho a cobrar ese festivo no disfrutado. ¿Esto es cierto? ¿Es legal? Un cordial saludo. Postdata, lo siento si no es del tema de incapacidad laboral. Muy buena pregunta, Juan Carlos. Si no debes disculparte, en el canal ya sabéis que podéis preguntar cualquier circunstancia sobre seguridad social, laboral y sobre seguros de vida. Ya lo sabéis que es como reza la carátula de todos los vídeos que empezamos, y sobre eso podéis preguntar absolutamente todo lo que queráis, y agradeciros de que hagáis esta pregunta para que también se puedan comentar temas laborales. La respuesta a esta es que cuando estás cedido a una empresa por una empresa de trabajo temporal, se te aplica un convenio colectivo de la estatutos de la empresa de trabajo temporal, ¿de acuerdo? Pero siempre ha de ser como mínimo igual al de la empresa usuario que se va, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo importante es que a veces se genera una discusión y se dice: no, es que no tienes derecho a vacaciones o a festivos y demás. Sí que tienes derecho, lo que pasa que habitualmente, al tratarse de contratos temporales, como el tuyo que dices ahora que es un contrato de obra y servicio, lo que se hace es prorratear dentro del sueldo, de la nómina, se prorratean ya las vacaciones también, las pagas extras, las vacaciones, se prorratea todo junto, de modo que no hay en este momento la posibilidad de tener vacaciones. Es decir, lo que haces es cobrarla porque forma parte ya del sueldo, tanto las vacaciones como las pagas extras, etc. ¿Vale? Por eso también a veces suele suceder, ¿no?, que los trabajadores de ETT de una empresa, cuando una empresa tiene trabajos de ETT y trabajos de plantilla fija, los trabajos de ETT suelen cobrar más. No es que cobren más, es que lo tienen todo prorrateado y que lo cobran en ese momento. Por eso también la cantidad es más alta. Pero ese es el motivo, porque está prorrateado y suele ser así. Pero no puede haber ningún agravio comparativo entre los trabajadores de ETT y los trabajadores de plantilla. Más allá que los de plantilla, evidentemente, sí que pueden tener una serie de bonos y demás derivados de la antigüedad que tengan, pero fuera de eso, las condiciones deben ser las mismas. Entonces, cualquier otra duda que tengas, si te parece, nos la preguntas y lo comentamos. Vamos con otra pregunta.
que nos la hace Susana. Hola, me llamo Susana y ante todo muchas gracias porque ya me habéis contestado a unas cuantas preguntas. Tengo otra, un familiar mío lleva desde baja desde 4 de noviembre del 2016, la semana pasada lo citaron en el ICAM. Como está pendiente de algunas pruebas y a punto de cumplir los 18 meses de baja, le dijeron que le mandarían una carta para la próxima visita. Nos imaginamos que esa carta llegará antes del día 3 de mayo de 2018, que es cuando se le termina la prórroga. ¿Qué hacemos si no llega la carta? Si llega y le dan cita en el tribunal, ¿le dan la solución a otra prórroga baja o incapacidad el mismo día? Un compañero tuyo ha subido un vídeo hoy explicando cómo funciona el tribunal médico, pero no me ha quedado muy claro ya que ha dicho que la resolución puede llegar a tardar hasta un mes o un mes y medio. Durante ese tiempo se sigue de baja. ¿Te tienes que incorporar al trabajo? Es que estamos un poco confusos. Perdona por la cantidad de preguntas, muchísimas gracias y un saludo. Gracias a ti, Susana, por la pregunta. Lo hemos comentado en alguna ocasión, cuando se agotan los 18 meses, lo más habitual es que nos envíen esta carta que comenta Susana y que nos den la cita. Pero, ¿qué suele suceder? Que casi siempre se pasa de esos 18 meses, de esos 545 días. No hay problema. Si la situación es posterior a estos 18 meses, lo que va a suceder es que la Seguridad Social nos va a continuar pagando. Seguimos de baja, nos cobramos igual, seguimos de baja y no tenemos la obligación de reintegrarnos. Cuando se va al tribunal médico, al ICAMS en Cataluña o a los equipos de evaluación de incapacidades en el resto de España, ahí no nos van a decir nada. Nos dicen que bueno, van a hacer un dictamen y que al cabo de un mes y medio, como decía Sergio en el vídeo divulgativo del tribunal médico que comentabas, lo que nos dicen es, bueno, de aquí a un mes y medio te llegará la carta, un mes, y entonces pues ahí veremos si es extinción de la incapacidad temporal, denegación de la incapacidad permanente y entonces, por consiguiente alta, y entonces a partir de esa fecha sí que nos hemos de reincorporar, o nos proponen una incapacidad permanente, ¿de acuerdo? Si es una incapacidad permanente, pues nos lo darán. Y hay una tercera opción que nos apuntabas, que es, no es que se prorrogue la baja, sino que debido a algunos hechos muy cercanos a esos 18 meses, a lo mejor una intervención quirúrgica y demás, hay lo que se llama una demora de calificación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el tribunal médico entiende que a lo mejor sí que necesitas estar pues un par de meses, 3 meses, 4, máximo 6 meses más, hasta los 24, para ver si te reconocen o no una incapacidad permanente, porque tendrías que curar un poco y demás si tienen dudas. Entonces pueden hacer esto. Es bastante extraordinario, pasa en muy pocas ocasiones, pero a veces pasa. Son estas tres opciones, pero lo sabes al cabo de un mes de haber ido al tribunal médico. Por lo tanto, contestando tus preguntas, tranquilidad si no ha llegado la carta aún. Si supera un poco los días, pues sí que estaría bien que fuerais a la Seguridad Social para ver que no haya habido ningún problema con la notificación de esa citación para el tribunal médico. Pero si no es así, pues ya digo, lo normal es que os citen, durante ese tiempo se sigue cobrando por parte de la Seguridad Social, no se tiene la obligación de ir a la empresa y cuando se llegue a la citación se va ahí y al cabo de un mes o así recibiremos la resolución, ¿de acuerdo? Ya cualquier duda que tenga Susana en ese sentido, pues nos lo comentas y encantado de escuchar a ver qué es lo que pasa con este familiar. Vamos con otra pregunta, nos la hace Jorge. Hola, una pregunta teórica a propósito del proceso según lo que voy enterándome a través de vuestros audiovisuales. En el caso de tener una incapacidad total y considerar que soy acreedor de una absoluta y sin esperar a una revisión del grado posterior, ¿el proceso de reclamación administrativo o judicial conviene iniciarlo inmediatamente tras recibir la resolución? En ese caso, el informe a aportar debe ser nuevo, actualizado a la fecha de cada fase del proceso de reclamación, o se toma como referencia el informe a fecha de la concesión de la incapacidad total, pues es en desacuerdo a que se reclama. Gracias. Buena pregunta, Jorge. Importante, cuando nos reconocen una incapacidad, si no estamos de acuerdo con ese grado, el ejemplo que tú decías, ¿no? Te reconocen una total y que es una absoluta. Pues desde ahí tienes 30 días hábiles, desde el día que te han notificado, para poder reclamar la absoluta. Si no lo haces en estos 30 días hábiles, ya pierdes la posibilidad de hacerlo hasta que no pase la fecha de revisión. En esta primera resolución de la total, normalmente te fijan un periodo de revisión de 1 a 2 años. 2 años es lo máximo que se suele acordar. Pues entonces, si tú no lo haces en esos 30 días hábiles, te tendrás que esperar hasta los 2 años para poder solicitar la revisión de grado, siempre que lo hagas sobre las mismas lesiones por las que te han reconocido una incapacidad. Me lo invento. Si tú te dan una total porque te tienen que poner una prótesis de rodilla en la pierna derecha y te ponen un paso de 2 años y luego, por lo que fuera, tienes una agravación y demás y tal, y por una depresión muy fuerte, puedes solicitarlo antes de ese periodo de revisión, porque es por otra enfermedad la que pides la absoluta, ¿vale?
pero yo siempre recomiendo esperar al plazo de revisión para no crear un problema, ¿vale? Porque es más problemático con la seguridad social y es mejor esperar al plazo. Pero, ahora bien, esos 30 días se tienen que hacer en ese momento. Si no se hace en ese momento, pues tenemos que esperar al plazo de revisión, de forma general, excepto lo que os acabo de explicar. Entonces, ¿qué es lo que yo haría en este caso? Si no estás conforme, pues presentar recurso, valorar que los informes médicos que tienes son suficientes para llegar a la absoluta, eso por supuesto, y a partir de ahí, pues en el caso que sea así, mejor reclamar ahora que no después. Porque si se han equivocado en valorarte las lesiones que tienes, seguramente cuando se hace la revisión de grado para al cabo de 2 años, me lo invento, hay que se mira si has empeorado respecto a la situación anterior. Y si sigue siendo igual, pero te tenían que dar una absoluta, es más difícil que te la reconozcan. Por lo tanto, en el caso de que tenga una total y que sea viable pedir una absoluta, siempre, siempre, siempre hacerlo, esa reclamación previa necesaria antes de la vía judicial, en los 30 días posteriores al reconocimiento de la incapacidad. Si es tu caso, Jorge, pues estaríamos encantados de conocer un poco más y que nos digas finalmente si has decidido hacer ese recurso contra la resolución o si prefieres, por otro lado, pues esperar el plazo de revisión que te han dicho en la resolución para iniciar un proceso de revisión a la absoluta cuando llegue su momento. Vamos con otra pregunta. Nos la hace MRSP. Hola, tengo 56 años y padezco de condromalacia rotuliana grado 4. Actualmente estoy de baja por este motivo. Mi profesión habitual, me obliga a estar de pie y mover de peso. Tengo posibilidad de acceder a la incapacidad permanente. Muchas gracias por su atención. Muy bien, buena pregunta. Yo entiendo que si tu profesión requiere bipestación y deambulación, con una condropatía grado 4, que quiere decir que el tendón pues prácticamente ha desaparecido y eso provoca que la rótula y el fémur pues choquen, ¿no? En ese momento y hace pues, quizá un ruido, ¿no? Un dolor intenso y demás. Entonces, normalmente estos casos son tributarios de prótesis de rodilla y teniendo a lo mejor un informe del traumatólogo que diga que eres tributario de esa prótesis de rodilla y demás, pues entiendo que sí que te tendrían que reaccionar una incapacidad permanente total para esa profesión que requiere estar de pie y arriba abajo todo el día. Por lo tanto, mi consejo es que sí. Y además, si tienes un grado 4, que te mires también la otra rodilla, porque es probable que si tienes un grado 4 en una, al caminar de forma antiálgica, es decir, caminas de forma con una cojera para evitar ese dolor, ¿no? Porque apoyas menos el pie en el suelo con la rodilla afectada que con la otra, también es posible que tengas la rodilla de la otra pierna mal, también por lo que te diría que te la miraras también a ver cuál es el estado de esa rodilla. Si es bilateral, es decir, si es en las dos rodillas el grado 4, en todo caso sí, te diría que sí. Si solo es en una, se tendría que valorar un poco todo, pero entiendo que sí que sería posible. Insisto, todo esto es una enfermedad común y como enfermedad común debes cumplir los requisitos de capacidad permanente, requisitos de acceso, de cotización, de situación laboral, etc. Entonces, valorar todo eso, puedes usar la herramienta que lanzamos precisamente ayer y cualquier duda, pues como siempre, nos la dices y nos comentas a ver qué decides finalmente hacer. Vamos con otra pregunta, María del Pilar. Perdona otra duda que tengo y que se me ha olvidado decirte antes. Ahora mismo he hecho el año de baja, por lo que tanto ya he pasado una inspección médica en el INS y me han probado 180 días, o sea que sigo de baja. ¿Podría trabajar con mi ordenador? Gracias. Esta es una pregunta que nos formula María del Pilar. Nos preguntaba en otra pregunta anterior si podía trabajar con una incapacidad absoluta. Ya lo hemos explicado muchas veces que la incapacidad absoluta y la gran invalidez a nivel jurisprudencial y a nivel de la ley también ya se ha dicho que son compatibles con el trabajo, pero son compatibles con un trabajo que sea muy adaptado a esa persona, es decir, que a lo mejor pues, pueda trabajar desde casa, que no esté sometido a un horario, que no esté sometido a una productividad. Entonces, en esos casos es complicado, pero a veces sucede y es posible hacerlo. Y cada vez más, con las posibilidades de teletrabajo y demás, pues se puede hacer. Entonces, sobre el tema de estar de baja, si puedes trabajar en casa. El tema es que no. Cuando estás de baja médica para una empresa y demás, si te han dado una incapacidad temporal, pues no puedes trabajar de ninguna forma, ni desde casa, ni nada, ¿vale? Porque la ley lo prohíbe específicamente. Si estás de baja es para recuperarte íntegramente y demás. Otra cosa es el tema que os explicaba antes de la compatibilidad entre una pensión de incapacidad permanente y el trabajo. Si se explica muy bien a la seguridad social que se puede hacer un trabajo porque está muy protegido, no está sometido a un horario, a lo mejor imaginaos que te haces autónomo y dices, no, es que yo voy a hacer unos trabajos y demás, y
no requeriría estar todo el día, puedo adaptármelo bien, si un día no voy a trabajar no pasa nada y demás, pues eso sí que sería compatible, con la absoluta, con la gran invalidez. Pero, evidentemente, si estás de baja médica, no puedes trabajar desde casa. Y la empresa tampoco te puede exigir, porque esto pasa en muchas ocasiones, bueno, pues desde casa puedes hacer algo. No se puede, esto es denunciable, es una infracción y a la empresa le podría caer una sanción grande por inspección de trabajo y el trabajador no debe hacerlo porque debe estar volcado en esa recuperación o estabilización de esas lesiones o enfermedades que tiene. Vamos con otra pregunta, nos la hace Francisco Pastor y nos pregunta: hola, soy Francisco, he sido autónomo 11 años y 4 meses y cotizaba para poder cobrar el paro. A una mutua tenía un bar en una estación de bus y hicieron una estación nueva y me quedé sin trabajo. Fui y solicité el paro y me pedían unos requisitos y no pude presentarlos. Y me quedé sin poder cobrar el paro. Me pertenecían 2 años a 1.800 euros y no me han dado nada. Quisiera saber quién se queda con ese dinero. Si yo lo hubiera recibido, yo habría cotizado 10 meses que me faltaban para jubilarme y no he podido. Quisiera saber dónde me pueden informar. Muy buena pregunta, Francisco. En cuanto al paro para los autónomos, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, en 2005 entró esta novedad y se puede solicitar el paro siendo autónomo si cotizamos para esa contingencia. Se tiene que cotizar un poco más, se tiene que pagar un poco más y es necesario en ese caso cotizar ese poco más que con 12 meses que se haya cotizado esta contingencia de cese de actividad se puede tener lugar al paro. Con 12 meses creo que son 2 meses que se tienen de prestación, la prestación que se cobra es el 70% de lo base que estamos cotizando para autónomos y puede alargarse hasta el año si hemos cotizado esta contingencia durante 4 años. ¿Vale? Esta es la situación, los requisitos los explicamos también en otro vídeo y cualquier duda que tengas en este caso pues nos la puedes preguntar y lo comentamos. También me gustaría decirte que ese dinero ¿dónde va? Pues claro, realmente ese dinero que has cotizado, si no has cotizado por esta contingencia y no cumples los requisitos, no va a ningún lado. Lo que tú has cotizado pues va a la bolsa de la Seguridad Social y en el caso que tuvieras pues, cotizaciones anteriores de régimen general, lo que tendrías que hacer es provenir de una situación de cese voluntario. Es decir, tendrías que trabajar en un nuevo trabajo en régimen general para poder estar en una situación que te permita solicitar el paro, cosa que de forma voluntaria en los autónomos no sucede, a excepción de que se esté cotizando por esta contingencia de cese en el trabajo. Vamos a ir ya con las últimas preguntas porque estamos fuera de tiempo. Nos la hace Tablet Santana. Hola, buenas, tengo hernias discales en las lumbares, 4 hernias y en las cervicales 2. Además me han diagnosticado fibromialgia y síndrome de Raynaud. Llevo 9 meses de baja laboral, agrario. ¿Qué pueden hacer los médicos conmigo? ¿Me darán alguna incapacidad? Gracias. Bien, pues lo primero que te diría, Tablet, es eso, que mires a ver si cumples los requisitos. Por lo tanto, te dejo, como en otras ocasiones, la herramienta de valoración para que veas si se cumplen los requisitos. Todas las enfermedades que nos dices son de origen de enfermedad común, por lo tanto no es accidente de trabajo y tendrías que valorar esas circunstancias. Y por lo que nos dices, yo te diría que tendrías que tener pues informe del traumatólogo, del reumatólogo y demás, y ver si se cumplen los requisitos para poder solicitar la incapacidad a nivel médico. Gravedad, cuánto tiempo hace que te han diagnosticado fibromialgia, si a nivel lumbar y cervical estas hernias si hay algún tipo de tratamiento o no hay tratamiento y demás. Entonces, con todo esto podríamos mirar si se puede solicitar la incapacidad. Y ya por último, vamos a hacer la pregunta que nos hace Siena y dice: hola Jorge, si me han detectado fibromialgia y piernas inquietas, más astenia crónica, ¿podría percibir algún grado de discapacidad con todo esto? Pues también, no te he comentado, llevo aproximadamente 8 meses de baja por una depresión bastante grave y mi visión pues cada vez es menor. Me han prorrogado por 6 meses más, pero la fibromialgia no tiene cura. Pues no entiendo. Muchas gracias y nos ayuda mucho con los vídeos. Felicidades. Gracias, Siena. Entonces, comentarte. Si tienes una depresión grave, mejor ir por el tema de la depresión, tener informes psiquiátricos y demás, y vas a tener más expectativas y más posibilidades de que te reconozcan una incapacidad. Por la fibromialgia y el síndrome de piernas inquietas, lo que tendrías que hacer es
pedir el informe al reumatólogo, que te digan qué graduación tienes de la fibromialgia y hacer un tratamiento que sea como mínimo, pues eso, 1 año o 2, que haya el diagnóstico, que se haya probado terapias, tratamientos y que no haya habido ningún tipo de mejoría, y entonces ahí ya se podría plantear algo, ¿eh? Por lo tanto, te diría yo que te bases sobre todo en los informes psiquiátricos y en el tema del oftalmólogo, de la visión, de esa pérdida de visión, y a partir de ahí luego puedas pues, valorar mucho más adelante la incapacidad por el tema de la fibromialgia. Pero inicialmente y ahora me centraría en estos 2 puntos, en el tema de la depresión y en el tema de la pérdida de visión. Y como siempre, Siena, pues nos comentas qué tal te ha ido con el proceso, y cualquier duda que tengas, pues encantados de ayudarte. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por la atención. Pedir disculpas a aquellos a los que no hayamos podido contestar a vuestras preguntas, pero que lo vamos a hacer así en próximos episodios. Seguid preguntándonos porque iremos contestando, y ya sabéis que esta semana tenéis esta nueva herramienta en la que podéis valorar de forma previa ya esos requisitos de solicitar la incapacidad permanente. Por lo tanto, muchas gracias a todos, que tengáis un feliz fin de semana y nos vemos el próximo viernes, que ya entraremos de lleno ya en el mes de mayo. Muchas gracias.